¿Alguna vez oraste con todo tu corazón por la sanidad de alguien y no pasó nada? ¿Sentiste esa mezcla de frustración, culpa, confusión, como si el cielo estuviera en silencio mientras tú llorabas? ¿Por qué tantos oran y tan pocos sanan? ¿Será que hemos olvidado algo esencial? Hoy no venimos a enseñarte fórmulas humanas ni promesas vacías. Venimos a abrir la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos muestre lo que pocos quieren ver. No todas las oraciones traen milagros, pero toda oración guiada por el Espíritu abre camino a lo eterno. Tal vez el problema no está en la fe, sino en la falta de discernimiento. Y antes de que vuelvas a orar por alguien enfermo, hay 5 cosas que debes saber, porque hay misterios espirituales que solo se revelan en lo secreto. Y lo que hoy descubrirás puede transformar para siempre la manera en que clamas por sanidad. Cuando una madre se arrodilla junto a la cama de su hijo enfermo y clama con lágrimas que le arrugan el alma, no lo hace por costumbre religiosa. Cuando un esposo se levanta en la madrugada para orar por la vida de su esposa, que se deteriora día tras día, no lo hace para sentirse más espiritual. Y cuando un creyente sincero se presenta ante Dios, clamando por la sanidad de alguien a quien ama profundamente, no lo hace por fama, ni por espectáculo, ni por autoafirmación. Lo hace porque hay una urgencia que quema por dentro. Un grito del corazón que dice: Señor, por favor, sana. Y sin embargo, ¿cuántas veces ese clamor sincero es seguido por un silencio desconcertante del cielo? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios cuando oramos por los enfermos y no vemos nada? ¿Será que no escucha? ¿Será que no le importa? ¿Será que estamos haciendo algo mal? Esta es una de las preguntas más dolorosas y reales que enfrentan muchos cristianos. Oran, claman, interceden y al final el enfermo muere, o el dolor persiste, o la respuesta no llega. ¿Por qué? Si la Biblia dice que Dios es sanador, si nos enseñaron a orar con fe, si tenemos el ejemplo de Jesús sanando multitudes, ¿por qué nuestras oraciones a veces no producen los mismos frutos? ¿Por qué parece que la sanidad es para otros, pero no para nosotros? La respuesta no es simple, pero es profundamente espiritual. Y para comenzar a entenderla, debemos reconocer algo que muy pocos tienen el valor de decir desde los púlpitos. No toda oración por sanidad es escuchada del mismo modo por Dios. No todo clamor es guiado por el Espíritu Santo. No todo deseo de sanidad responde al propósito divino. Y no todo enfermo está listo para recibir lo que Dios quiere hacer en él. El primer paso para desentrañar este misterio es reconocer que existe un clamor verdadero, santo, profundo, nacido del Espíritu. Y también existe un clamor superficial, emocional, incluso egoísta, aunque parezca muy espiritual. Cuando alguien ora por un enfermo, ¿cuál es la verdadera intención detrás de sus palabras? ¿Es para que el enfermo se salve y glorifique a Dios? ¿O es para aliviar su propio dolor, su miedo, su incomodidad? ¿Es para que otros vean su fe en acción? ¿O es para realmente ponerse en la brecha entre el cielo y el infierno por esa alma quebrada? En la Biblia encontramos un momento clave que nos ayuda a comprender esta verdad. Está en 2 Corintios 12, cuando el apóstol Pablo habla de un aguijón en la carne, un sufrimiento que él mismo describe como un mensajero de Satanás que lo golpeaba. Pablo, lleno del Espíritu, usado por Dios con poder, testigo de milagros, pidió 3 veces a Dios que le quitara ese dolor. Y la respuesta de Dios fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad». ¿Qué? ¿Dios le dijo que no? ¿Al gran apóstol Pablo? Sí, porque en ese caso, el propósito divino no era sanar, sino fortalecer. No era quitar el dolor, sino usarlo para algo eterno. Aquí vemos una verdad que no todos quieren aceptar. No siempre la voluntad de Dios es sanar físicamente a todos. No porque no pueda, no porque no ame, sino porque su plan eterno muchas veces se cumple de maneras que nuestra lógica no comprende. Si Pablo hubiera sido sanado, tal vez se habría enaltecido.
Tal vez habría dependido de su fuerza y no de la gracia. Tal vez su carácter no habría sido moldeado como lo fue. Y entonces Dios, que ve el corazón y el futuro, decidió no quitar el aguijón, sino darle gracia suficiente para vivir con él. Esto debe romper muchas de nuestras estructuras religiosas, porque hemos aprendido a pensar que si alguien no es sanado, es porque falta fe, o porque oramos mal, o porque no ayunamos suficiente, y aunque en algunos casos puede haber falta de fe, en otros, simplemente, el cielo está obrando en otra dirección, una dirección más alta, más profunda, más eterna. La pregunta que debemos hacernos no es solamente, ¿estoy orando lo suficiente? La pregunta correcta es, ¿estoy orando lo que el Espíritu Santo quiere que ore? Porque no se trata de cuántas veces oramos, se trata de si estamos alineados con el corazón de Dios, y eso cambia todo. Hay quienes oran con fervor, pero con un espíritu fuera de orden. Oran por sanidad, pero viven en desobediencia. Oran por milagros, pero caminan lejos de la palabra. Y esperan que el cielo responda como si se tratara de una fórmula mágica. Pero Dios no responde a fórmulas. Dios responde a corazones alineados con su voluntad. Por eso, antes de orar por un enfermo, debemos primero orar por nosotros mismos, pedir al Espíritu Santo que nos muestre si es su voluntad orar por esa persona. Preguntarle, Señor, ¿qué quieres hacer aquí? ¿Quieres sanar? ¿Quieres fortalecer? ¿Quieres hablar algo al corazón del enfermo? ¿Quieres mostrar algo en este proceso? Solo entonces podremos orar con autoridad, no autoridad humana, sino autoridad del cielo. Una autoridad que no grita, ni impone, ni manipula. Una autoridad que fluye desde la intimidad con Dios y que no busca aplausos, sino obediencia. Jesús mismo no sanaba por costumbre, no sanaba para demostrar poder, sanaba para revelar al Padre. Cada milagro tenía un propósito eterno. En Juan 9, al ver a un ciego de nacimiento, sus discípulos preguntaron, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera así? Y Jesús respondió, ni él pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Qué poderoso! Jesús no buscaba culpables, buscaba propósito, no buscaba excusas, buscaba la gloria del Padre. Esa debe ser nuestra actitud. No orar por orar, no imponer manos por impulso, no declarar sanidad como si fuera una rutina, sino buscar al Padre, rendirnos al Espíritu, discernir el momento y entonces, con humildad, abrir la boca y clamar desde lo profundo. Porque cuando oramos desde la voluntad de Dios, los cielos responden, no siempre con lo que queremos, pero siempre con lo que necesitamos. Y eso es mucho más poderoso que cualquier milagro instantáneo. Muchos oran por enfermos esperando resultados inmediatos, pero pocos se detienen a examinar el estado del corazón desde donde nace esa oración. Porque no basta con desear la sanidad, ni con repetir palabras que suenan espirituales. La oración por sanidad no es un acto mecánico, ni una declaración automática, ni una fórmula de poder. Es una intercesión sagrada que exige pureza, obediencia y comunión con Dios. Y aquí está una de las razones más ignoradas por las cuales muchos oran y pocos sanan. El corazón del intercesor está contaminado, desalineado o simplemente vacío de autoridad espiritual. La autoridad no se improvisa, no se actúa, no se grita. La autoridad verdadera nace de la intimidad con Dios, del quebranto, de una vida rendida y consagrada al Espíritu Santo. En Hechos 19 encontramos una historia tan impresionante como aleccionadora. Unos hombres, hijos del sumo sacerdote Seba, vieron a Pablo expulsar demonios en el nombre de Jesús y decidieron imitarlo. Se acercaron a un hombre poseído y dijeron, «En el nombre de Jesús, el que Pablo predica, te ordeno que salgas». Pero el espíritu malo les respondió, «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son?». Y entonces el hombre poseído los atacó con tal violencia que huyeron desnudos y heridos. ¿Puedes imaginarlo?
Ellos usaron el nombre correcto, dijeron las palabras correctas, hicieron lo que habían visto hacer a los apóstoles. Pero no tenían autoridad, no tenían respaldo espiritual, no eran conocidos en el cielo, ni temidos en el infierno. Esto nos confronta profundamente, porque hoy en día muchos repiten oraciones como si fueran conjuros. Dicen en el nombre de Jesús como si fuera una llave mágica, sin entender que ese nombre solo tiene poder en labios consagrados, en corazones limpios, en vidas sumisas a la voluntad del Padre. ¿Y tú? ¿Con qué corazón estás orando por los enfermos? ¿Estás buscando la gloria de Dios o tu propia validación espiritual? ¿Estás alineado con la palabra o estás viviendo en desobediencia mientras clamas por milagros? ¿Tienes comunión diaria con el Espíritu o solo lo invocas cuando hay una emergencia? Estas preguntas no son para condenarte, sino para llevarte a un examen profundo, porque el Señor no busca oradores elocuentes, busca intercesores puros, no busca voces potentes, busca corazones quebrantados. Santiago 1:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. No dice del que ora más fuerte, ni del que repite más veces, ni del que tiene más seguidores o reputación espiritual. Dice del justo. La justicia no viene por mérito humano. Viene por una vida escondida en Cristo, por una conciencia limpia, por una entrega diaria. Cuando una persona vive conforme a la voluntad de Dios, su oración tiene poder no por sus palabras, sino por su posición espiritual. Y esa es una de las grandes claves de la intercesión con frutos. No se trata de saber orar, sino de saber vivir. No se trata de cuántas veces vas al altar, sino de cómo caminas cuando nadie te ve. Porque puedes imponer manos, pero si tus manos no están limpias, tus palabras no moverán el cielo. Puedes declarar sanidad, pero si tu corazón está lleno de orgullo o impureza, tus declaraciones no pasarán del techo. Por eso, antes de orar por sanidad, es necesario orar por santidad. Antes de clamar por otros, hay que rendirse por completo. Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando un intercesor ora buscando reconocimiento, manipulación emocional o satisfacción personal, está corriendo un riesgo espiritual grave. No se juega con lo santo, no se improvisa la autoridad. Elías, por ejemplo, fue un hombre como nosotros, con emociones, debilidades, luchas, pero vivía en obediencia, escuchaba la voz de Dios, y por eso, cuando oró, el cielo cerró y no llovió por 3 años. Y cuando volvió a orar, el cielo se abrió. No fue por su habilidad, fue por su posición espiritual. Él no hablaba por hablar, hablaba con el respaldo del cielo. Ahora bien, esto no significa que debas ser perfecto para orar por un enfermo. Ninguno de nosotros lo es, pero sí significa que debes caminar en rendición continua, con un corazón dispuesto a obedecer, a ser corregido, a crecer en santidad. El Espíritu Santo no unge la carne, no respalda lo impuro. Él se mueve donde hay reverencia, donde hay temor de Dios, donde hay entrega genuina. Muchos quieren operar en lo sobrenatural sin haber pasado tiempo en lo secreto. Quieren ver milagros sin pasar por el altar. Quieren ministrar sin ser ministrados primero, pero en el reino, el poder no se hereda por linaje, ni se alcanza por esfuerzo humano. Se recibe por gracia, pero se manifiesta en vidas rendidas. Por eso, querido hermano o hermana, si sientes en tu corazón el deseo de orar por sanidad, antes de extender tus manos sobre otro, extiéndelas hacia el cielo y dile: límpiame, Señor, examina mi corazón, purifícame. Quiero ser un instrumento tuyo, no un actor espiritual. Quiero que mi oración tenga el respaldo de tu presencia, no de mi emoción. Y si hoy estás clamando por alguien enfermo, no te desesperes si aún no ves el milagro. Pregúntate: ¿hay algo que debo corregir en mi comunión con Dios? ¿Estoy escuchando su dirección o solo estoy reaccionando a mi dolor? ¿Estoy buscando su gloria o mi alivio? Este es un llamado a todos los que desean orar con autoridad. No es un llamado a ser perfectos.
Es un llamado a ser verdaderos, a dejar la apariencia, a buscar al Espíritu Santo no solo para orar, sino para vivir conforme a su guía todos los días, porque el que camina con Dios ora con poder. Y aunque no todos sean sanados inmediatamente, la presencia de Dios se manifestará. Y cuando eso ocurre, hasta el que no es sanado físicamente es restaurado en el alma. Recuerda esto, no se trata de ti, se trata de Cristo en ti. Y cuando Cristo reina en tu corazón, tus palabras no son solo tuyas. Tus oraciones no son solo intentos humanos, son declaraciones respaldadas por el cielo. Porque la autoridad del intercesor no está en su voz, está en su obediencia. Después de examinar el corazón del intercesor, debemos avanzar hacia una verdad que pocos se atreven a predicar, pero que es absolutamente esencial. No toda sanidad es parte del propósito de Dios en este lado de la eternidad. Muchos creen que si oran lo suficiente, si tienen la fe suficiente, si proclaman con fuerza, la sanidad siempre vendrá. Pero la Escritura nos enseña que hay momentos en que Dios, en su soberanía y sabiduría perfecta, decide no sanar físicamente. Y eso no significa ausencia de amor. Significa que su propósito es más alto de lo que podemos comprender. Nos cuesta aceptar esta verdad porque vivimos en una cultura que idolatra la comodidad, que teme al dolor, que huye del sufrimiento. Y cuando el quebranto físico toca nuestras vidas o las de quienes amamos, nuestro primer impulso es querer escapar de él. Pero Dios no siempre actúa así. Hay ocasiones en que Él permite la enfermedad, el proceso lento, el valle oscuro, no para destruirnos, sino para revelarse de una manera más profunda. Mira a Lázaro. Su historia está en Juan capítulo 11. Jesús lo amaba. Era su amigo. Las hermanas de Lázaro, María y Marta, enviaron un mensaje urgente. Señor, el que amas está enfermo. Esperaban que Jesús fuera inmediatamente, pero Él no lo hizo. Se quedó 2 días más donde estaba, y cuando finalmente llegó, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Humanamente hablando, parecía que Jesús había llegado tarde, pero en el reloj del cielo Él estaba justo a tiempo. ¿Por qué esperó? Porque quería mostrar algo mayor que una simple sanidad. Quería mostrar el poder de la resurrección. Quería fortalecer la fe de sus discípulos. Quería que toda una multitud viera la gloria de Dios de una manera que jamás olvidarían. Y así fue. Lázaro salió del sepulcro. La muerte tuvo que soltarlo. Pero nada de eso habría sucedido si Jesús hubiese llegado cuando todos esperaban. El retraso humano fue una preparación divina. Esto nos enseña algo profundo. Dios no siempre responde como queremos, pero siempre responde conforme a su gloria. Y cuando oramos por sanidad, debemos estar dispuestos a rendirnos a su voluntad, incluso cuando no la comprendamos. Porque muchas veces el milagro que buscamos es inferior al milagro que Dios quiere hacer. Pablo también lo entendió. En 2 Corintios 12, él cuenta que tenía un aguijón en la carne. No sabemos exactamente qué era. Algunos piensan que era una enfermedad física, otros creen que era una lucha espiritual. Lo cierto es que lo hacía sufrir. Y Pablo le pidió 3 veces al Señor que se lo quitara. Pero la respuesta fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». ¿Puedes imaginar eso? Dios le dijo que no, no porque no lo amaba, no porque su oración fuera débil, sino porque el propósito de Dios no era quitar el aguijón, sino usarlo para mantenerlo humilde, dependiente y lleno de la gracia que sostiene incluso en medio del dolor. Y Pablo, lejos de rebelarse, respondió con una declaración poderosa: «De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Eso es fe madura. Eso es rendición verdadera. No una fe que exige milagros, sino una fe que confía incluso cuando el milagro no viene. No una fe que condiciona su fidelidad a la respuesta divina,
sino una fe que se arrodilla ante la voluntad del Padre, sabiendo que su plan es perfecto. Pero esto no es algo que se aprenda en un sermón, es algo que se forma en el horno de la prueba, cuando oras por alguien que amas y no ves la respuesta, cuando te enfrentas al silencio de Dios y tienes que decidir si seguirás confiando o te rendirás a la incredulidad. Ahí, en ese cruce de caminos, es donde muchos se alejan, pero también es donde otros se convierten en verdaderos adoradores. Por eso, antes de orar por sanidad, debemos hacer una pregunta esencial. Señor, ¿cuál es tu voluntad en este caso? ¿Estás obrando en el alma del enfermo? ¿Estás preparando a su familia? ¿Estás trayendo convicción, salvación, dependencia o transformación? Porque a veces, el verdadero milagro no está en que el cuerpo se cure, sino en que el corazón se vuelva totalmente a Dios. Y no lo decimos por teoría. Lo dice la palabra. Mira a Epafrodito, un colaborador cercano de Pablo. En Filipenses 2, Pablo cuenta que Epafrodito estuvo enfermo a punto de morir. No por pecado, no por falta de fe, sino porque estaba sirviendo a Cristo. Y aunque finalmente fue sanado, el proceso fue largo, doloroso y lleno de incertidumbre. ¿Por qué Dios permitió que un siervo fiel sufriera así? Porque su testimonio, su fidelidad en medio del quebranto, su entrega hasta las últimas consecuencias, sería un ejemplo eterno de cómo se vive para Cristo, con o sin sanidad. Y es que la fe no se mide por los milagros que vemos, sino por la obediencia que vivimos. Hay personas que serán sanadas y otras que no. Pero todos están llamados a confiar, a creer que Dios es bueno, incluso cuando su respuesta es diferente a la nuestra, a descansar en que su soberanía no necesita ser entendida para ser adorada. Cuando oras por sanidad, no cometas el error de pensar que Dios está obligado a hacer lo que pides. Él es Dios. Él ve lo que tú no ves. Conoce los tiempos, las consecuencias, los corazones. Sabe cuándo intervenir y cuándo esperar. Sabe cuándo sanar, cuándo fortalecer y cuándo glorificarse en la debilidad. Entonces, si hoy estás orando por un enfermo, hazlo con fe, sí, pero hazlo también con rendición, con humildad, con la actitud de Jesús en Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque esa es la oración que mueve el corazón del Padre. Esa es la oración que demuestra confianza real. Y esa es la oración que, con o sin milagro visible, siempre trae gloria al cielo. Una de las verdades más ignoradas cuando oramos por sanidad es esta. Dios también observa el corazón del enfermo. Mientras muchos ponen todo el enfoque en el poder del intercesor, en la unción del que ora, en la fe del que impone manos, la Escritura nos muestra que, muchas veces, la disposición espiritual del enfermo es clave en la manifestación del milagro, porque Dios no solo quiere curar cuerpos, Dios quiere transformar vidas, y una vida que no está dispuesta a rendirse, muchas veces tampoco está preparada para recibir la sanidad. Es impactante cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, no sanaba de forma automática. Él no imponía sanidad sin antes mirar al corazón. No operaba por impulso emocional. No se dejaba llevar por la presión del momento. Él discernía. Él preguntaba. Él revelaba condiciones internas que muchas veces estaban detrás de los males físicos. Y uno de los ejemplos más reveladores lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Allí estaba el estanque de Betesda, rodeado de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Había un hombre que llevaba 38 años postrado, 38 años esperando ser sanado, 38 años observando cómo otros llegaban antes que él al agua cuando se agitaba. Y entonces Jesús se acerca a él y en lugar de sanarlo de inmediato, le hace una pregunta desconcertante. ¿Quieres ser sano? A primera vista, esa pregunta parece innecesaria. ¿Quién no querría ser sano después de tanto tiempo? Pero Jesús no hacía preguntas por error. Él conocía el alma de aquel hombre. Sabía que, después de tantos años,
Su corazón estaba cansado, resignado, tal vez incluso acomodado a su condición. Sabía que detrás de la espera había amargura, frustración, desesperanza, y por eso le preguntó: ¿realmente quieres ser sano? ¿Estás dispuesto a dejar la zona conocida del dolor para caminar por fe? ¿Estás listo para que tu vida cambie de verdad? Esto nos revela que la sanidad no es solo un regalo físico, es una responsabilidad espiritual. Porque cuando alguien es sanado, su vida entera debe rendirse al propósito de Dios. Y muchos, aunque sufren físicamente, no están dispuestos a entregarse. Algunos no quieren perdonar. Otros no quieren abandonar hábitos destructivos. Otros no quieren salir del lugar de víctima, porque es donde reciben atención. Y mientras el cuerpo pide alivio, el alma no quiere cambiar. Por eso Jesús preguntó, porque la fe del enfermo es parte del milagro. No se trata solo de la fe de quien ora, sino de la disposición de quien recibe. Y eso lo vemos también en muchos otros pasajes. Cuando Jesús sanó al ciego Bartimeo, él gritó con fuerza: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Muchos querían que se callara, pero él persistió. Su clamor no era pasivo, era un acto de fe. Él creía que Jesús podía tocar su vida, y esa fe activó el milagro. En otro momento Jesús sanó a una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre. Ella no esperó que alguien orara por ella. No esperó una invitación pública. No esperó que le impusieran manos. Ella se abrió paso entre la multitud y tocó el manto de Jesús. Dijo en su corazón: «Si tan solo toco su manto, seré sana». Y fue sana. Porque su fe no era solo un deseo, era una acción. Pero la fe verdadera también incluye algo que muchos no quieren enfrentar: el arrepentimiento. En varias ocasiones después de sanar, Jesús dijo: «No peques más», como en el caso del paralítico de Betesda, a quien luego encuentra en el templo y le dice: «Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga algo peor». Eso nos enseña que en algunos casos la enfermedad está conectada al pecado no confesado, a heridas del alma, a cadenas que no han sido rotas. Esto no significa que toda enfermedad sea causada por pecado, no, pero sí significa que cuando hay pecado, falta de perdón, orgullo o rebelión persistente, eso puede ser un obstáculo para la sanidad. Y Dios, que ve más allá del cuerpo, muchas veces retiene el milagro físico porque está esperando una rendición interior. Santiago 5, 14, 15 lo confirma. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¡Qué conexión tan profunda entre sanidad y perdón! La oración que salva, la fe que levanta, la intervención divina está ligada a la limpieza del alma. Entonces, antes de orar por alguien, pregúntale con amor: ¿estás listo para recibir lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Estás dispuesto a perdonar, a soltar el pasado, a confesar lo que has escondido? Porque una oración poderosa no es solo una oración ferviente. Es una oración que prepara el terreno para que el milagro caiga sobre un corazón fértil. Y si tú eres el enfermo, si estás esperando un milagro en tu cuerpo, hoy Dios te pregunta cómo a aquel hombre en Betesda: ¿de verdad quieres ser sano? ¿Estás dispuesto a dejar lo que conoces para abrazar lo que Dios quiere darte? ¿Estás listo para renunciar a lo que sabes que te ata? ¿Estás dispuesto a caminar en obediencia, aunque eso implique dejar relaciones, hábitos o caminos que te destruyen? No hay milagro sin entrega. No hay sanidad sin transformación, porque Dios no quiere solo curar tu cuerpo. Quiere restaurar tu alma, quiere hacerte nuevo. Quiere que lo glorifiques con tu vida entera, no solo con tu testimonio después del milagro, sino con tu obediencia antes de él. La fe no es solo creer que Dios puede sanar. La fe es vivir como si Él ya hubiera hablado. Es caminar con convicción, es obedecer con alegría,
es rendirse con confianza. Cuando un corazón está abierto, el poder de Dios fluye con libertad. Y la sanidad, ya sea inmediata o progresiva, ya sea física o espiritual, será una obra completa del cielo en ti. Hasta ahora hemos visto que la oración por sanidad no depende solamente del deseo de ver un milagro, sino de la obediencia del que ora, de la disposición del que recibe y de la perfecta voluntad de Dios. Pero hay un terreno más profundo que no podemos ignorar: el mundo espiritual oculto detrás de muchas enfermedades. Y esta es una de las razones más urgentes por las que no debemos apresurarnos a orar por un enfermo sin antes discernir. Algunas dolencias no son físicas, sino espirituales. No son biológicas, sino demoníacas. No son naturales, sino producto de puertas abiertas que nunca fueron cerradas. Este aspecto es ignorado por muchos creyentes hoy, porque en la comodidad del pensamiento moderno, hablar de demonios, opresión espiritual o maldiciones generacionales parece exagerado. Pero la Biblia no lo trata como exageración, lo trata como realidad. Jesús mismo dedicó una parte significativa de su ministerio no solo a sanar enfermedades físicas, sino a liberar a los oprimidos por espíritus inmundos. Y si el Hijo de Dios lo enfrentó con seriedad, ¿cómo no lo haremos nosotros? En Marcos capítulo 9 encontramos una escena que abre los ojos del entendimiento espiritual. Un padre angustiado lleva a su hijo poseído por un espíritu mudo ante los discípulos de Jesús. Este demonio hacía que el joven cayera al suelo, echando espuma por la boca, y se revolcara con violencia. Los discípulos intentaron expulsarlo, pero no pudieron. Y cuando Jesús llega, se produce un intercambio que revela una verdad poderosa. El Señor no solo libera al muchacho, también enseña a los discípulos que esta clase no sale sino con oración y ayuno. En otras palabras, no todos los casos de aflicción se resuelven con una oración superficial. Algunos requieren profundidad espiritual, preparación, vida consagrada y sobre todo discernimiento. Esto significa que antes de orar por sanidad, debemos pedirle al Espíritu Santo discernimiento, preguntarle en silencio: Señor, ¿esta enfermedad es una prueba natural o es una opresión del enemigo? ¿Hay algo espiritual que necesita ser enfrentado aquí? Porque si se trata de una raíz demoníaca, orar solo por síntomas físicos no tendrá ningún efecto. Es como poner una curita sobre una herida infectada. El dolor tal vez se disimula por un momento, pero la causa permanece viva y creciendo. Jesús nunca oró al azar. Él discernía. Sabía cuándo el dolor venía del cuerpo y cuándo venía del infierno. En Lucas 13, Él sana a una mujer encorvada por 18 años, pero no dice que tenía una enfermedad de columna. Jesús dice que Satanás la había atado, es decir, la enfermedad era una atadura espiritual, no un mal clínico, y con una sola palabra la liberó. ¿Te das cuenta? No siempre se trata de medicina, no siempre se trata de células, diagnósticos o herencias genéticas. A veces, el mal tiene rostro espiritual, y cuando ese es el caso, solo el poder de Dios puede romper la cadena. Pero eso requiere que quien ora esté lleno del Espíritu, y no solo lleno de buenas intenciones. Hechos 10:38 dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa palabra oprimidos revela que muchas enfermedades y dolencias tienen detrás una fuerza que aplasta, que aprieta, que somete. Y no todas esas opresiones son visibles a simple vista. Algunas se manifiestan como ansiedad, insomnio, adicciones. Otras como dolores crónicos, afecciones extrañas, recaídas inexplicables. No todo lo que parece físico lo es. ¿Y cómo llegan esas opresiones? A veces por pecado personal no confesado, otras veces por heridas no sanadas, por traumas profundos que dieron acceso al enemigo. En algunos casos, por relaciones ocultas con lo oculto, prácticas esotéricas, invocaciones espiritistas, objetos consagrados, herencias familiares cargadas de maldición.
Y muchas personas viven años enfermas sin saber que lo que necesitan no es una medicina más, sino una liberación en el nombre de Jesús. Pero cuidado, no todo creyente está preparado para enfrentar esto. Los hijos de Seba intentaron expulsar un demonio sin autoridad espiritual y fueron vencidos. Por eso, no debemos orar por liberación si no estamos llenos del Espíritu Santo, cubiertos por la sangre del Cordero y sometidos totalmente a Dios. De lo contrario, más que ayuda, podemos causar más daño. Por eso este mensaje es urgente. No ores por un enfermo sin antes haber orado por ti mismo. No impongas manos sin haber sido preparado por el Espíritu. No enfrentes las tinieblas sin estar revestido de la luz de Cristo. Efesios 6 nos habla de la armadura espiritual. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Cuando vas a orar por sanidad, no vas a una charla motivacional, vas a una batalla y necesitas estar armado con la verdad, con la justicia, con la fe, con la palabra, con la oración constante, porque sólo así puedes discernir si esa enfermedad es una cruz permitida por Dios o una cadena impuesta por el enemigo. Y sólo así puedes ver el poder de Dios manifestarse de manera completa. Querido hermano, querida hermana, no tengas miedo de enfrentar el mundo espiritual, pero tampoco seas imprudente. No todo dolor es del diablo, pero algunos lo son. No toda enfermedad es espiritual, pero algunas lo son. Y el discernimiento es la llave para orar con precisión, porque un corazón guiado por el Espíritu sabrá cuándo callar, cuándo clamar, cuándo declarar y cuándo simplemente acompañar en silencio mientras Dios obra. Recuerda, Jesús no corría, no se desesperaba, no gritaba para impresionar. Él veía lo que el Padre hacía y hacía lo mismo. Esa es nuestra meta. Esa debe ser nuestra actitud. Porque cuando discernimos con el Espíritu, oramos con autoridad. Y cuando oramos con autoridad, el infierno tiembla y el reino de Dios se manifiesta. Después de todo lo que hemos visto, comprendemos que orar por sanidad no es un acto ligero, ni un gesto automático, ni una costumbre religiosa. Es un terreno santo. Es una asignación espiritual que exige discernimiento, reverencia, obediencia y profunda comunión con Dios. Muchos oran, pero pocos sanan, no porque Dios haya cambiado, sino porque muchos oran desde la carne, desde la emoción, desde la desesperación y no desde el espíritu, porque la oración por sanidad no es un ritual, es una batalla. Y no se puede pelear una batalla espiritual con armas naturales. Hemos hablado de la voluntad de Dios, del corazón del intercesor, de la disposición del enfermo, del discernimiento espiritual y de la necesidad de pureza. Pero ahora, al llegar al final de esta palabra, hay una pregunta que debemos enfrentar con sinceridad. ¿Estamos dispuestos a vivir de tal manera que nuestras oraciones tengan poder delante del cielo? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de la obediencia, de la entrega, de la santidad, para que cuando oremos por un enfermo, la presencia de Dios se manifieste sin obstáculos? Porque orar por sanidad no es un espectáculo, es un acto de compasión profunda, es pararse entre la vida y la muerte, es ponerse en la brecha por otro, es clamar como Jesús clamaba, con lágrimas, con gemidos, con autoridad, pero también con sumisión al Padre. Jesús nunca usó la oración para mostrar poder, la usó para mostrar al Padre. Él no buscaba fama, buscaba obediencia, y por eso cada milagro fue perfecto, no solo porque restauró un cuerpo, sino porque reveló el reino de Dios. Hoy, tú y yo somos llamados a hacer lo mismo, no a repetir fórmulas, no a imitar gestos, sino a vivir en comunión tan íntima con el Espíritu Santo, que nuestras oraciones no nazcan de la carne, sino del cielo. Que nuestras palabras sean como flechas dirigidas por Dios. Que nuestra compasión no sea emocional, sino fruto del amor derramado por el Espíritu en nuestros corazones. Y esto nos lleva al centro de todo. La oración eficaz nace de una vida entregada.
No hay atajos, no hay secretos ocultos, no hay fórmulas mágicas, hay rendición, hay búsqueda, hay hambre de Dios, hay santidad práctica. Y cuando un hijo de Dios vive así, su voz en la tierra es escuchada en el cielo, no porque grite más fuerte, sino porque vive más profundo. Recuerda a Elías. Era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. No era un superhéroe espiritual. Era humano. Pero oró fervientemente y el cielo se cerró. Luego volvió a orar y el cielo se abrió. ¿Por qué? Porque vivía en obediencia, porque caminaba en la presencia de Dios, porque su oración no nacía del momento, sino de la relación continua con el Altísimo. Lo mismo ocurrió con Ana, la madre de Samuel. Ella oró en el templo con tanta pasión y profundidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero no eran palabras humanas, era clamor del alma, era oración con propósito. Y Dios no solo le dio un hijo, le dio un profeta, porque cuando oramos desde lo más profundo, no solo recibimos respuestas, recibimos propósitos. Y tú, amado hermano, amada hermana, ¿cómo oras por los enfermos? ¿Con qué actitud te acercas a Dios? ¿Estás buscando milagros o estás buscando a aquel que hace los milagros? Porque cuando buscas al Dios de los milagros más que al milagro en sí, tu oración cambia. Ya no oras por impulso, oras por dirección. Ya no oras por emoción, oras por convicción. Ya no oras solo por resultado, oras por obediencia. Hoy el Espíritu Santo te llama a una dimensión más alta. Te dice, no te apresures a orar por un enfermo sin antes conocer estas cosas. No porque quiera limitarte, sino porque quiere usarte de verdad. Porque quiere que cuando pongas tus manos, Él ponga su poder. Porque quiere que cuando abras tu boca, Él libere su palabra. Porque quiere que cuando ores, el cielo se mueva, no por ti, sino a través de ti. Este es un llamado a volver al altar, a buscar a Dios en secreto, a rendir el orgullo, la prisa, la costumbre, a dejar de hacer oraciones por apariencia y empezar a clamar desde la profundidad del alma. A vivir en santidad no por obligación, sino por deseo ardiente de agradar al Señor. A dejar que el Espíritu Santo te enseñe cuándo orar, cómo orar y por quién orar. Y si hoy tienes a alguien enfermo en tu casa, no te desesperes, no te frustres, no entres en angustia, entra en oración, pero no una oración más, una oración guiada, una oración sincera, una oración donde puedas decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Si quieres sanar, hazlo. Si quieres fortalecer, hazlo. Si quieres usar este proceso para gloria tuya, hazlo, pero hazlo tú y no yo. Porque cuando la oración se convierte en rendición, el poder de Dios se desata. Cuando la oración deja de ser un intento humano y se convierte en una colaboración divina, entonces el milagro llega. A veces en el cuerpo, a veces en el alma, a veces en ambas, pero siempre en el momento perfecto, en la manera perfecta, para cumplir el propósito perfecto. No tengas miedo de orar por los enfermos, pero hazlo desde la intimidad con Dios. No tengas temor de enfrentar enfermedades, pero hazlo revestido del poder del Espíritu. No renuncies al llamado de interceder, pero hazlo sabiendo que no es tu nombre el que tiene poder. Es el nombre de Jesús, el único nombre bajo el cual hay sanidad, liberación y vida eterna. Y así, cuando pongas tus manos, pon también tu corazón. Cuando levantes tu voz, levanta también tu obediencia. Y cuando ores, no busques resultados rápidos, busca la gloria de Dios. Porque cuando su gloria es el centro, entonces tu oración será mucho más que palabras. Será una puerta abierta entre el cielo y la tierra. Que el Señor te llene con discernimiento, te vista con compasión y te conduzca en cada oración para que todo lo que hagas sea fruto de su Espíritu. Que tu voz sea conocida en el cielo
y tu vida sea un canal de sanidad verdadera, en el nombre de Jesús.